8. Miramos a los mercados. Lo primero es saber qué es lo que tenemos, hacia dónde van las principales bolsas del mundo. Y veo a los futuros con movimientos en bandas muy estrechas. Pero vamos con el presente, con lo que está pasando. Las plazas asiáticas que asimilan esa revisión al alza de las previsiones de inflación por parte del Banco de Japón y a la baja de sus estimaciones de crecimiento tras mantener tipos de interés. Eva, tiempo real de los índices. ¿Cómo tenemos a Asia en este momento? Pues comenzando, si te parece, por el índice Nikkei en Tokio, tras esa decisión de mantener tipos cero, 90% es lo que cae hasta ahora el indicador líder de Tokio, 59.994 puntos, mientras vemos como el índice de Australia, la SX200, retrocede un 0,60%, 8.714 puntos. En India, el Nifty avanza un 0,26% hasta los 24.152 puntos, mientras vemos como en el caso de la bolsa de China tenemos a Shanghái retrocediendo un 0,13%, 4.081 puntos, y el Hansen de Hong Kong que pierde un 0,77% hasta los 25.727 puntos. Muy bien. En Estados Unidos los futuros vienen mixtos, unos arriba y otros abajo. Con subida del 0,11% para el Dow Jones, pero caída del 0,20% para el Nasdaq y del 0,01% para el S&P 500. Cae el VIX de volatilidad, perfora los 20 puntos, tiempo real 19,98. En los futuros europeos vemos ganancias. El Eurostock 50 con vencimiento en junio rebota un 0,29% y el DAX con vencimiento también en junio sube pero muy poquito, un 0,06%. En las criptomonedas, marcha atrás, un pasito para atrás, 76.969 dólares, Bitcoin, y Ethereum 2.289 dólares. Es una simple consolidación de niveles. Esto es lo que tenemos. Vamos directos a Asia. Bueno, lo venimos contando. El Banco de Japón mantiene los tipos de interés en el 0,75%, tal y como se esperaba. Hay 3 votos que dicen que no están de acuerdo, que los querían subir. Pues sí, efectivamente, lo que ha hecho que la institución que preside Katsuo Ueda intensifique su tono hawkish y haya fortalecido a su moneda, a su divisa, el yen, vigilando que no toque esos 160 puntos, que es el nivel de intervención, y viendo cómo a esta hora el dólar frente al yen está en 159,07 unidades. Un escenario en el que esa división, el apoyo de 3 de las voces del Banco de Japón a la subida de tipos, llega en medio de lo que ha sido esas previsiones macroeconómicas que elevan el riesgo inflacionario por la tensión energética que se desencadena desde la guerra en Irán. Acaba de decir el BOC que si la situación en Oriente Medio persiste, podría mantener elevados los precios del petróleo, provocar importantes interrupciones en la cadena de suministro y afectar negativamente la actividad empresarial. Con todo, vemos cómo se revisa al alza las previsiones de inflación subyacente para los ejercicios fiscales que finalizan en marzo de 2027 y marzo de 2028, y se recortan las previsiones de crecimiento para ambos años. En este escenario, hoy el índice Nikkei retrocede y, como estamos contando, vemos como algunos de sus títulos más significativos están retrocediendo. SoftBank esta mañana cae con fuerza un 9%. Vemos también como entre sus títulos más significativos tenemos a Renesas cotizando con una caída importante del 5%, o viendo como dentro del sector automovilístico Honda se mantiene plano a esta hora. Vamos con Advantes. Caen las acciones tras decepcionar con sus perspectivas anuales. Pues sí, en una jornada más de caídas para Tokio, la compañía tecnológica cae hasta ahora un 4,67%. El proveedor de Nvidia, que ha visto eclipsarse sus sólidos resultados anuales por esas perspectivas que quedan por debajo de lo esperado. Advantes prevé un beneficio operativo de 627.500 millones de yenes. Al cambio son 3.900 millones de dólares para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2027. Un escenario que ha arrastrado hoy los títulos hasta un 7%. Ahora espera la compañía que los ingresos aumenten un 25,8% interanual, aún así, ya que la demanda de equipos de prueba utilizados en semiconductores de alto rendimiento se mantiene robusta. Bueno,
El fabricante chino de baterías KTL se desploma hasta un 8% en la bolsa tras anunciar la colocación de acciones por valor de 5.000 millones de dólares en Hong Kong. Sí, aunque la caída es más contenida en la bolsa de Shanghái, donde el retroceso se limita al 0,63%. El fabricante de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos busca esa recaudación, 5.000 millones de dólares estadounidenses, mediante una colocación privada a medida que acelera la inversión en su negocio de energías renovables en medio de la crisis en el petróleo mundial. Se prevé que los ingresos netos asciendan a unos 39.100 millones de dólares de Hong Kong tras deducir las comisiones y que los fondos se destinen a proyectos globales de nuevas energías, investigación y desarrollo, como también fines corporativos generales. Vamos ahora con el sector automovilístico. Nissan sube en bolsa tras revisar al alza su previsión de beneficio operativo hasta los 50.000 millones de dólares, unos 314 millones de dólares para el ejercicio fiscal finalizado en marzo. Pues sí, es un 3% lo que se anota la automovilística tras el giro radical en sus previsiones y frente a ese escenario anterior que contemplaba una pérdida de 60.000 millones de yenes. El fabricante de automóviles Nippon explica este ajuste de mejora por un beneficio extraordinario debido de la revocación de las normativas de emisiones en Estados Unidos, una mejora en la estructura de costes y un efecto favorable de los tipos de cambio. Y dos cositas más interesantes. Uno, Light Intelligence. Sus acciones se disparan más, agárrese, de un 400% en su debut de la bolsa de Hong Kong. Pues sí, las acciones de la compañía china de computación óptica se anotan ahora un 380% al entrar en el parque. Según la información publicada esta mañana, la empresa ha vendido 13,8 millones de acciones a 183,20 dólares de Hong Kong cada una, con esa recaudación de 323 millones de dólares estadounidenses, más de 2.500 millones de los de Hong Kong en ingresos brutos. Por su parte, las acciones de la tecnológica contemporánea de Amperex han caído un 7% después de que la compañía lanzase esa oferta pública de acciones por valor de 5.000 millones de dólares en Hong Kong. Bueno, y lo último, la bolsa de Corea del Sur supera a Reino Unido, se convierte en el octavo mercado bursátil más grande del mundo y adivina por qué, la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Pues efectivamente, ese repunte vertiginoso, la crónica del día a día en Asia y en el Kospi surcoreano. Empresas tecnológicas líderes relacionadas con la inteligencia artificial que han catapultado al Kospi. La capitalización bursátil de todas las empresas que cotizan en Corea del Sur han aumentado más de un 45% este año hasta alcanzar los 4,04 billones de dólares, mientras que la del Reino Unido ha subido un 3% hasta los 3,99 billones de dólares. Según recoge Bloomberg, el tamaño del mercado británico era aproximadamente el doble que el de Corea hasta finales de 2024. Bueno, vamos con el mercado americano. Comienza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero además tenemos datos. Confianza del consumidor del Conference Board de abril, índice de precios de vivienda, índice Redbook de ventas minoristas y también encuesta de empleo de ADP. Vamos a estar cargaditos y liaditos. Además publican resultados Coca-Cola Company, General Motors, Starbucks y Visa. En el día de ayer, signo mixto, el Dow Jones bajó un 0,13, subió un 0,12, el S&P 500 y el Nasdaq rebotó, Roberto Sol, un 0,20%. En las últimas horas hemos conocido que OpenAI no ha alcanzado sus propios objetivos de nuevos usuarios e ingresos, según The Wall Street Journal. Según el diario, la tecnológica no logró su objetivo interno de alcanzar 1.000 millones de usuarios activos semanales para su bot ChatGPT a finales de 2025. También apunta que en el seno de la empresa está creciendo la preocupación de que no puedan alcanzar los compromisos adquiridos con los centros de datos. Bueno, más problemas para Sam Altman, que se enfrenta a un juicio en California en el que se dirime si engañó a Elon Musk en el manejo de OpenAI. La demanda fue presentada por el dueño de Tesla y mañana los abogados tendrán que presentar sus argumentos. La jueza ya ha elegido el jurado. La querella acusa a los fundadores de OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman, y a Microsoft de incumplimiento de contrato y de enriquecimiento injusto, después del cambio de empresa sin ánimo de lucro a beneficios limitados. Bueno, tenemos más cositas mirando la tecnología, ¿no? Google y el Departamento de Defensa de Estados Unidos han firmado un acuerdo sobre el uso por parte del organismo de la tecnología de la compañía
en trabajos clasificados según The Information, y CNBC apunta que China ha bloqueado la adquisición por parte de Meta de la startup de IA Manus por $2.000 millones. Bueno, y como no, reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que empieza hoy. La herramienta FedWatch de CME descuenta con un 100% de probabilidad que el organismo mantendrá las tasas sin cambios entre el 3,50 y 3,75%, una reunión que es especial también porque es la última de Jerome Powell al frente del organismo antes del desembarco de Kevin Walsh. Los datos macro cobran mucha importancia en estas fechas y ayer conocimos el índice manufacturero de la Fed de Dallas de abril, que indicó una contracción más acelerada y cayó a menos 2,3 frente al menos 0,2 de marzo. Patricia García, socia fundadora de la firma de análisis de mercado MacroYield. Lo que se sigue cotizando es o mantenimiento, que es ahora mismo se está cotizando aproximadamente con un 60 y tantos % de probabilidad de que se mantenga en este año, y el resto de la probabilidad apunta a incluso recortes todavía. Así que ahora mismo esa divergencia entre el Banco Central Europeo y la Fed sigue siendo amplia. Bueno, mirando a empresas, más cositas que tenemos. Verizon ha sido la primera en abrir la cascada de resultados que tendremos esta semana. La acción sube más de un 1% después de batir previsiones. La compañía logra en este primer trimestre un beneficio por acción de $1,28, 7 centavos más de lo estimado por los analistas. Su EBITDA se dispara hasta los 13.400 millones, récord para la empresa. El punto negativo se lo llevan sus ingresos de 34.400 millones, que se quedan ligeramente por debajo del consenso del mercado. Bueno, y los semiconductores otra vez arriba. Nvidia repitió su gran desempeño del viernes y subió un 4%, al igual que Intel, que después de lograr su mejor desempeño histórico, sus acciones subieron un 3%. Mejor desempeño tuvo Micron, cuyos títulos se dispararon más de un 5%. También gran día para SanDisk, cuyas acciones lograron una alza de más del 8%. Qualcomm estuvo más contenida y subió un punto porcentual. Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Miramos a Europa. Ángela Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, he visto Novartis, he visto Deutsche Börse y no sé si en los últimos minutos al parpadear se me ha ido algo. Pues en el último parpadeo se te han ido los de Air Liquide, que no alcanzan las expectativas, aunque se confirman los objetivos para este año y para el que viene. Los ingresos del grupo se han quedado en 6.790 millones de euros, ligeramente por debajo de las previsiones que habían hecho los expertos. Dice la compañía que la interrupción del suministro de helio en Qatar desde marzo ha tenido un impacto limitado en el desempeño del grupo en el primer trimestre. Y como les digo, confirmación de previsiones para este año y para el próximo. También se están esperando los resultados de Airbus, de British Petroleum, de Norwegian y de Spotify. Recordemos, Novartis gana 3.160 millones de dólares en el primer trimestre, ventas que caen un 1% hasta 13.110 millones de dólares, confirma previsiones. También tenemos cuentas de Deutsche Börse, beneficio neto e ingresos para el primer trimestre. El neto se ha situado en 585 millones de euros, por encima de las previsiones, y confirma objetivo de ingresos de 5.700 millones de euros al cierre del año. Además, hoy tenemos Junta General de Accionistas en Endesa, en Merlin Properties, y vamos a conocer la EPA del primer trimestre en España, las ventas minoristas de marzo también en nuestro país y el índice de precios de producción de marzo en Italia. Bueno, en el día de ayer, el IBEX 35 por la mínima. Por la mínima, planísimo, subió un 0,01%, un punto, pero bueno, corta una racha importante de sesiones consecutivas de descensos. Hoy parte desde 17.692 puntos. Destacó Indra, que rebotó un 5% tras haber caído en la jornada del viernes, más de un 8% por el anuncio del Ministerio de Comercio chino de que iba a imponer restricciones a la exportación de productos de doble uso civil y militar a 7 empresas europeas de los sectores aeroespacial y de defensa. También vimos avances importantes en Acciona y en su filial de renovables por el rally que se anotaba su participada alemana Nordex al calor de sus resultados.
En cuanto al resto de Europa, el DAX subió un 0,2, lo mismo que París, el Milán cerró plano y Londres se dejaba un 0,56. Bueno, son las 7:33, esto es Radio Intereconomía. Enseguida analizamos lo que está pasando en los mercados, las claves, bancos centrales, euro, yen, dólar, yen y mucho más. Y ojo, les avanzo hoy a partir de las 8:15, invitada aquí en Radio Intereconomía, Ángela de Miguel, presidenta de CEPIME.